Buenos días para todos. El día de hoy les traemos unos ejercicios de consolidación de suelos y el grupo está conformado por Dani Beltrán, Esteban Vélez y mi persona Samuel Peláez. El primer ejercicio que les tenemos para hoy es el que ustedes pueden ver aquí en pantalla y dice lo siguiente. En el siguiente esquema se muestra un perfil de suelo. Si se aplica una carga uniformemente distribuida en la superficie del suelo, ¿cuál será el asentamiento de la capa de arcilla causado por la consolidación primaria? Se tiene que el sigma de preconsolidación para la arcilla es 125 kN sobre metro cuadrado y tenemos que CS es un sexto de CC. Aquí se puede ver el diagrama y los datos que nos da el ejercicio. Para empezar la solución, pues ¿por dónde empezamos? Empezamos calculando los esfuerzos del suelo. Entonces sabemos que el esfuerzo se calcula teniendo en cuenta el gamma del suelo y se multiplica por la altura. Para esta primera capa de arena de 2 metros, entonces se tenía un gamma de 16, se multiplica por 2, nos da un esfuerzo de 32 kilonewtons sobre metro cuadrado. Este esfuerzo se viene para abajo. Este triángulo que es de la capa de arena de 5 metros nos da un esfuerzo de 90 y sumado al 32 de la capa de arena tenemos un esfuerzo de 122. Luego calculamos el esfuerzo hasta la mitad de la capa de arcilla. ¿Por qué hasta la mitad? Porque esta arcilla es donde estamos mirando la consolidación y tenemos arena arriba y arena abajo de esta capa de arcilla. Eso quiere decir que el agua va a drenar para los dos lados, entonces calculamos los esfuerzos hasta la mitad de la capa. Tenemos que este triángulo de la capa mide 28.5 kilonewton sobre metro cuadrado para un total de 150.5. ¿Qué sigue? Calcular presión de poros. Sabemos que la presión de poros se calcula teniendo el gamma del agua y se multiplica por la altura. Como estamos trabajando en kilonewton sobre metro cuadrado, entonces el gamma del agua que vamos a utilizar es 10. Entonces lo multiplicamos por 5, nos da un esfuerzo de poros de 50 y luego sumado a la capa de arcilla tenemos 65. Ya para los esfuerzos efectivos restamos estos primeros datos que nos dieron acá por estos azules, que es la de presión de poros. Entonces tenemos para la primera capa 32, después se le resta a este 122 el 50 y quedan 72. Y luego ya al final, en la capa de arcilla tenemos el 150.5, se le resta el 65 y tenemos un esfuerzo efectivo de 85.5. ¿Esto qué nos da? Nos da que el esfuerzo de preconsolidación es mayor a este esfuerzo que tenemos acá. Pero cuando le sumamos la carga distribuida que nos decía el ejercicio, la de 75 kilonewtons, nos da un esfuerzo total de 160.5 kilonewtons sobre metro cuadrado, perdón. Esta sí es mayor al esfuerzo de preconsolidación. ¿Qué sigue? Calcular el asentamiento, que es lo que nos pide el ejercicio. Y esta es la ecuación que nos puede indicar el asentamiento por consolidación primaria. ¿Esto qué es? SP es el asentamiento de consolidación primaria, que es lo que vamos a calcular y lo que nos pide el ejercicio. El CS es el índice de abultamiento, el CC, índice de compresión. Y como había dicho antes, el sigma prima C
va a ser la presión de preconsolidación o esfuerzo de preconsolidación. Esta ecuación la sacamos de el libro de Brajadas, es la ecuación 9.19 y se utiliza cuando esta suma del esfuerzo efectivo del suelo y la carga distribuida es mayor al esfuerzo de preconsolidación. Entonces, ya para calcular el asentamiento tenemos que se calcula en la capa de arcilla. Entonces tenemos un H de 3 metros, que es lo que nos da el ejercicio, y una relación de vacíos de 0,75. Con esto que calculamos el CC, que como habíamos dicho antes es el coeficiente de compresión o de compresibilidad, y se utiliza esta ecuación con 0.009 porque es una arcilla inalterada. Si fuera una arcilla remoldeada se utilizaría 0.07. Calculamos entonces el CC, después que nos da 0.27, calculamos luego el CS, que nos da 0.045. El CS, recordemos que nos daba la relación el ejercicio, que era un sexto de CC. Y con esos datos utilizamos la ecuación que vimos en la diapositiva anterior, que es la de asentamiento por consolidación primaria. Metemos los datos a la ecuación y nos da un resultado de 62.9 milímetros. Esto, recordemos, es el asentamiento por consolidación primaria. El segundo ejercicio que tenemos para mostrar el día de hoy es un laboratorio de consolidación, unos datos que se tomaron en el laboratorio y nos piden calcular el CV de dos maneras distintas, con la gráfica de raíz del tiempo y con la gráfica de logaritmo del tiempo. También nos piden calcular la permeabilidad. Este es como se haría en laboratorio un ensayo de consolidación. Entonces tenemos un espesor promedio que se calcula teniendo la altura inicial que nos daban, que era de 23.6. Con eso se le resta el 4.1, que era el asentamiento final que se dio en el laboratorio, y esto sobre 2, porque drena para los dos lados el agua. Esto nos da un espesor promedio de 21.55 milímetros, y este resultado se divide entre 2 porque la capa que se va a analizar también drena para los dos lados y los dos, pues arriba y abajo es permeable, entonces se divide por 2. ¿Cómo se calcula el CV? El CV sería el TV por h a la 2 sobre el tiempo. El TV es factor del tiempo. Cuando lo vamos a calcular con T90 y con la gráfica de raíz del tiempo, utilizamos el CV que nos dice Taylor, que nos dice que para un 90% del asentamiento se usa este TV de 0.848. Entonces calculamos que el 90% del asentamiento nos da un 3.69 milímetros, y entonces interpolando de esta gráfica el T90 nos da 3.662 minutos. Recordemos que este tiempo se tiene que elevar a la 2 porque esta gráfica es con el tiempo en raíz cuadrada. Entonces reemplazamos los datos que tenemos acá
el 10.775 fue el h que calculamos arriba, y el 3.662 a la 2 es el tiempo cuando ocurre el 90% del asentamiento, y lo elevamos a la 2 por lo que se mencionó ahorita, que esta gráfica es raíz del tiempo y no tiempo normal. Pasamos ese tiempo a años, que es lo que nos pide el ejercicio, y los milímetros a metros. Nos da al final que tenemos un CV de 3.86 metros cuadrados por año. Luego, para el numeral B, nos piden también el CV, pero ahora lo piden con la gráfica con el tiempo en logaritmo. Y para esto se usa la ecuación de Casagrande. Se usa este mismo CV y esta misma de arriba, pero ya el TV que vamos a utilizar es 0.197 y se calcula con un 50% de asentamiento. Calculamos el 50% de asentamiento, nos da 2.050 milímetros, y interpolando nos da un tiempo de 2.975 minutos. Listo, entonces este CV se reemplazan estos datos en la ecuación, y lo mismo que en la diapositiva anterior, se pasa este milímetros a metros y se pasan estos minutos a años. Tenemos un CV muy parecido al otro, de 4.04 metros cuadrados por año. ¿Qué sigue? El numeral C, que es calcular este coeficiente de permeabilidad o permeabilidad K. Entonces, ¿qué nos dice la permeabilidad? Se calcula con CV por el gamma del agua por MV. ¿Qué es esta MV? Es el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Y esta ecuación, para calcularlo, se encuentra en el libro de Eisen de Soil Mechanics, la ecuación 6.4. Recordemos que estos datos nos los dan al principio, que es un esfuerzo inicial de 100 kilopascales y un esfuerzo final de 200 kilopascales. Reemplazamos estos datos en la ecuación. 4.1, que era el asentamiento final, el delta H, lo dividimos por 23.6, que es el H inicial, y eso se divide por esta resta de 200 menos 100, que son estos datos que tenemos arriba. Eso nos da un MV de 1.737 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre kilonewtons. ¿Por qué? Porque esto está en kilopascales y se pasa a estas unidades. Reemplazamos ya en esta ecuación que tenemos de permeabilidad y dividimos para que nos quede la respuesta en metros sobre segundo. Como teníamos el CV en metros cuadrados por año, entonces hay que dividirlo por 365 días, por 24 horas que tiene cada día, 60 minutos que tiene cada hora y 60 segundos que tiene cada minuto. Nos da una permeabilidad de 2 por 10 a la menos 9 metros sobre segundo. Muchas gracias.